Amén, amados. Bueno, tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Le mando saludo al apóstol, está de viaje en Corrientes, así que los extraña. Me gustaría, amén, estamos arrancando un nuevo mes, así que es un mes de guerra, pero también de victoria, amén. Así que quería compartir una palabra que le he denominado el reino aquí, tu reino aquí, ¿sí? Y quería compartir comenzando por Romanos, ¿sí? La palabra, busquemos allí la palabra de Romanos 14, 17. Y la tenemos allí. Dice la palabra del Señor: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Y habla de tres cosas específicamente: justicia, paz y gozo. Ustedes se acuerdan que hemos venido hablando también de los frutos del Espíritu Santo. Entonces también el reino es parte de los frutos manifestados en nosotros, que son estos tres también. ¿Sí? Es sorprendente saber que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, manifestó mucho un tema principal, ¿sí? Que ustedes quizás ya lo han escuchado, y que es el reino. En todo lo que es aquí, cuando estuvo con sus discípulos, Él comenzó diciendo desde el principio: el reino se ha acercado. ¿Sí? Desde que Él estuvo ministrando en sus 3 años de ministerio. Después también de formar a sus discípulos y enviarlos a predicar, que muchos conocen en Mateo, les enseñó a decir que el reino se ha acercado, cuando ellos tenían que salir a predicar. Y ustedes conocen también muchas parábolas, y que hemos compartido también durante mucho tiempo, y las parábolas muchas veces enseñan lo que es el reino. El reino se parece a, sí, el reino. Y vemos que todo el tiempo Jesús habló del reino, y que sobre todo que se ha acercado. Si nosotros vemos que también después de que Él resucitó, estuvo, por si ustedes saben, después de resucitar, Él estuvo un tiempo aquí en la tierra. No es que ascendió directamente después de haber resucitado. Estuvo más o menos 40 días con sus discípulos, todo un mes, y estuvo compartiéndole muchas enseñanzas también. Y si ustedes buscan en la Biblia, allá habló directamente también del reino, ¿sí? Jesucristo se enfatizó muchísimo, y son 138 veces que habla el Nuevo Testamento de la palabra reino. Por eso nosotros tenemos que tener mucho en cuenta que es que el reino esté en nosotros, y saber que el reino se ha acercado. Por eso nosotros, cuando entendemos que el reino está en nosotros, ahí vamos a empezar a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Amén. Me acuerdo que antes de fallecer, y mi papá durante mucho tiempo tenía un estado en el WhatsApp, y si alguno lo recuerdan, decía el reino primero. Lo tuvo durante mucho tiempo, pero no lo cambió hasta que falleció. A mí mi papá compartía mucho sobre el reino. Entonces creo que hay un nuevo tiempo para poder compartir y no olvidar esto que tiene que ver con el reino. Amén. Y me gustaría compartir también en otro versículo, Mateo 13, 37, que también vuelve a hablar Él, y dice Jesús: el que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, ¿sí? Aquí vuelve a enfatizar: los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró, que es el diablo, la ciega, y la ciega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Aquí está separando varias cosas, ¿sí? En quién es el que siembra la palabra,
¿Quiénes son? Dice, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Nosotros somos esa buena semilla, ¿sí? Y ahí también vuelve a decir, pero ¿qué es lo que pasa si cuando viene y tienen que cortar ese fruto, si la cizaña está al lado? Entonces dice, bueno, corten primero la cizaña para no lastimar al buen fruto, quémenla y recién levanten el buen fruto. Y él comparte esa parábola también hablando. Y lo que más rescato es lo que habla aquí, que somos la buena semilla, son los hijos del reino, ¿sí? Muchas veces se nombró como hijo de Dios, ¿sí? Y aquí habla hijos del reino, ¿sí? Porque el reino de los cielos, la gente que dice, bueno, el reino es solamente cuando vayamos al cielo, el reino de los cielos. Sí, pero dice cuando él habla y viene y dice el reino se ha acercado, está hablando de él, ¿sí? Porque él estuvo aquí en la tierra. No es que nosotros tenemos que esperar hasta la eternidad para recién disfrutar del reino. El reino de Dios está aquí, está entre nosotros y somos nosotros los que tenemos que llevar el reino de los cielos, el reino de Dios. Porque aquí dice la palabra de Dios, somos hijos del reino, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pensar que de esa manera somos los que tenemos que ser luminares y llevar el reino, que el reino viva en nosotros. Por eso decía, el reino se ha acercado, y era cuando él se acercaba y iba. Digamos, cuando ellos llevaban el evangelio, dice, el reino se ha acercado, que prediquen que el reino se ha acercado. ¿Por qué? Porque el reino eran cada uno de sus discípulos, cada uno que llevaba el evangelio. Amén. Nosotros vemos que el reino está creciendo. Justo veía algunos documentales y algunas estadísticas encima viejas de lo que es el crecimiento del reino. Nosotros tenemos que saber que la iglesia está avanzando en muchos lugares, ¿sí? Y hay muchas encuestas que se han hecho, ¿sí? Que ha disminuido mucho el catolicismo, sobre todo en el 1960, eran el 90% de la población, por lo menos estoy hablando de Argentina, ¿sí? Y el 65% bajó, del 90 al 65 bajó en estadísticas hacia el 2019, bajó del 90 al 65, de acuerdo con una encuesta del CONICET y otras universidades nacionales también. Y en el 2022 bajó al 52%, ¿sí? Y los evangélicos crecieron desde el 1960, que éramos el 1,5%, hacia más del 12% de la población argentina actualmente. Amén. Entonces vemos que el avance del reino ahora, menos de la mitad, ya digamos solamente la mitad, por así decirlo, porque la gente muchas veces se acerca y dice, sí, yo soy católico. Ah, ¿y vos congregás, vas a una misa, a una reunión? No. La gente mucho dice de palabras solamente, porque mi papá era católico y yo no soy católico. Entonces la gente como que se asigna a una religión que realmente nunca la profesa, no oran o no rezan como ellos dicen. Digamos, dicen son católicos, pero realmente, y conozco muchísimo, seguro ustedes también conocen, entonces también eso entra en el porcentaje. No estoy hablando de gente que realmente profesa la religión, ¿sí? Pero fuera de esto estamos viendo que el avance del crecimiento en la fe en Cristo está aumentando y tiene que seguir en aumento, amén, y creemos que lo va a seguir en aumento, pero la gente está necesitando de creer, ¿sí? De encontrar una fe. Lamentablemente uno de estos días veía eso de una chica que empezó a sanar y que había colas no sé en dónde, en Chaco, Corrientes, ¿dónde era? No sé si han visto eso. Completamente alguien que está sanando y que había cola y cola. La gente está necesitando un milagro, está necesitando recibir una palabra, está necesitando poner su fe en algo. Y lo mejor que lo ponga en Dios. Amén. No cualquier persona o dice está haciendo un milagro y la gente va detrás de eso, ¿sí? Así que uno ve, digamos, en las noticias y ve tantas cuestiones que tienen que ver con respecto a que la gente está buscando y está necesitando la mente de Dios, está necesitando un milagro, está necesitando de poder encontrar un destino en su vida y también encontrar, digamos, dónde aferrarse, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener ese
capacidad de poder llevar el reino a las calles, ¿sí? La verdad que felicito muchísimo a los que están yendo a un plato caliente, Luca, muchos, los chicos aquí también, Martín también, están yendo, porque Dios quiere eso, que podamos salir a las calles. También el ministerio de Rafa, tremendo, de poder ir a esos lugares, que es tan tremendo estar cerca de una persona con situación terminal y llevar el amor de Cristo a esa persona que está necesitando y que está a punto de pasar a la eternidad en el cielo o a la eternidad en el infierno, ¿sí? Entonces, la verdad que felicito también de nuevo a la gente que está yendo, y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros llevemos el reino a la calle, no que nos quedemos solamente con el reino de nosotros. Amén. Por eso Jesús lo repetía, y también Pablo lo repetía en Romanos 8:19, que dice, ustedes lo conocen seguro, porque el anhelo profundo de la creación, ¿quién es la creación? Este mundo, la Argentina, nuestra provincia, alrededor donde estemos, dice, el mundo aguarda ansiosamente la revelación y la manifestación de los hijos de Dios. La gente está necesitando de ese reino que está en nosotros. Está necesitando. Aguarda ansiosa. Ustedes saben lo que significa la situación cuando uno está ansioso por algo que necesita, ¿sí? Si usted quiere ir al baño, no encuentro esa ansiedad, decir, no encuentro un baño, esa ansiedad cuando uno tiene mucho hambre, esa ansiedad de distintas cosas. Aguarda ansiosamente. La gente está aguardando ansiosamente que nosotros llevemos el reino. También los chicos que llevan plato caliente tremendo a la gente de la calle que están necesitando. La verdad que mucha gente necesitada también en las calles. Así que se quieren acercar a los chicos que también están trabajando y que están yendo allí a sembrar. Y puedes llevar también no solamente un alimento, sino realmente llevar el reino y poder compartir el evangelio a esas personas. Nosotros tenemos que manifestar ese reino de justicia y ese reino de verdad que es Dios, ¿sí? Nosotros también vemos que así como el avance del reino está avanzando, también Satanás, ¿sí? Y vemos muchos lugares que se han metido en la política, en los partidos, ¿sí? No es que hay un partido de izquierda o de derecha, del centro, no importa, y ha sido corrompido, ¿sí? Y hay corrupción. Si no, se recata un poco más, no vamos a hablar de política, pero lamentablemente hay muchas cosas que tienen que ver con el mundo espiritual, que tienen que ver con respecto a la oscuridad, y Satanás está metido ahí. Pero nosotros también tenemos que meternos. Aquí hay mucha gente profesional, mucha gente que también trabaja como en parte que tiene que ver con los municipios, con la provincia, ¿sí? Que tiene que ver con la educación. Y nosotros tenemos que llevar el reino. En ese lugar corrupto, en ese lugar donde se mueve la injusticia, donde se mueve la desigualdad, ahí nosotros tenemos que llevar la justicia y el amor. Sí, bueno, está bien, está todo corrupto, hagamos lo mismo. Me decía un discípulo, bueno, me dicen que haga un proyecto, que lo pase más caro para que ellos le ganen. No, yo lo voy a pasar bien, como tiene que ser. Siempre está eso. Vos tirás un número, yo tiro otro número y cerramos y vamos ahí. Y bueno, yo te inflo y vos haces esto, por abajo te doy un par de mangos y empieza la corrupción, ¿sí? Sí, yo cobro mi servicio tanto, después lo que vos hagas, yo te facturo lo que es y listo, ¿sí? Y pasan esas cosas y uno va entrando en esa injusticia y después quebrantamiento económico, quebrantamiento de esto, aquello. ¿Y por qué? Porque hemos estado compartiendo la injusticia muchas veces también, de entrar en esa corrupción en la que circula la gente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser portadores de esa verdad y de esa justicia. Y no solamente llevándole de la boca para afuera, como también muchos hemos hablado, sino realmente con las actitudes. ¿Sí? Dice, no, yo no comparto eso, yo hago esto como tiene que ser este trabajo, como tiene que ser esta gestión, la hago, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que, y bueno, ni a hablar de ahora que se vienen las elecciones, muchos saben,
decir, vendeme el troquel, entrar en la venta del troquel, en la venta de te llevo, te traigo, que si te doy un plan, si no te doy un plan, si vos faltas a esta reunión te voy a correr porque vos tenés que votar sí o sí a este candidato. Y esa presión que empiezan a recibir la gente, los punteros, y nosotros entramos en el mismo juego siempre. Ay, no, que tengo que ir porque mañana si no me van a correr, tengo que votar. El voto es libre, hoy día es libre y es secreto. Hoy día veo también un señor que le preguntaba a mayor de edad, ¿usted a quién va a votar? Y el voto es secreto, le dice, yo no le voy a decir a usted a quién voy a votar. Pero sí lo que sé, que las veces que vote mal, le contestó. Entonces, aquí no vamos a difundir ningún partido. Pero nosotros como hijos de Dios no tenemos que entrar en esa cuestión. ¿Sí? Sí, bueno, yo apoyo a tal, pero voto a tal. ¿Por qué? Porque este es el que está ahora, me tiene que dar, y bueno, yo recibo un par de mangos, bueno, pero yo después voto a otro, ¿sí? Entonces, la gente empieza con esa cuestión y entra en la misma corrupción de todo, de esto y de aquello. Entonces, nosotros tenemos que ver realmente si estamos llevando el reino en esa parte, si estamos llevando la justicia, ¿sí? Eso se tiene que manifestar. El reino se tiene que manifestar. Y principalmente, como siempre lo habló mi papá, en todo lugar, en la casa, en la facultad, donde quiera que vayamos, digamos. No solamente en un lugar, como yo compartía también el otro día. Y no ser agentes secretos, que también, compartir, no, nadie sabe que sos cristiano, nadie sabe. El otro día estuve en un evento, un chico subió de la nada así, compartió y tiró una pista, un evento re secular, tiró una pista, y empezó a rapear una canción re cristiana, así, re dando testimonio, el vaguito, en medio de todo, peronista, así, digamos, que tienen otra, y subió, lo felicité, digo, te re mil felicito por lo que ha hecho, porque ha sido re improvisado, digamos, nada que ver, el chico no estaba en la grilla, en un evento que estaba allí, lo re mil felicité, y es eso lo que tenemos que hacer, ser luz en los lugares, ¿sí? Ser luz en el lugar donde realmente hay corrupción, donde realmente hay ideología de género, donde realmente hay tantas cuestiones que Satanás está metido, ¿no? Y decir, yo marco la diferencia, encima le dieron un espacio al chico este, que ni lo conozco, nada, ¿no? Y subió y dijo, Dios es la salida, Jesús tiene que acercarte, la canción también, la letra era tremenda, y realmente esas cuestiones también estuvimos ahí en el piletón dando una alabanza, una adoración a Dios a todas las personas que pasaban, fueron muchos músicos seculares que me conocen y me felicitaron, me dicen la verdad que no se hace esto, la verdad que salir, nadie hace movidas, realmente todo de música cristiana, todo con letras espirituales, y hay mucha gente que me conoce a mí del ambiente y que realmente me escribió, me felicitó, se acercó y muchas personas, también músicos que tocan también en el ambiente secular, que son músicos también cristianos alejados, decían yo quiero volver, quiero ponerme las pilas de nuevo, con un proyecto que tenía musical, qué sé yo, y la verdad que dar testimonio, salir a la calle, ¿sí? Llevar el evangelio, Dios quiere que nosotros llevemos el reino a diestra y a siniestra, amén, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amén. Porque aquí dice la palabra de Dios, como decía recién, la fe, la semilla de la fe que Dios puso en cada uno de nosotros un día, es la que tiene que hacer crecer, ¿sí? Y no crecer solamente para nosotros, para ser bendecidos nosotros, ¿sí? Sino que de eso tiene que ser impregnado a todos los demás. Esto cuando uno se pone un perfume así y lo pone, impregna todo. Justo, gracias a Dios, esta semana pude hacer un negocio de poder comprar un vehículo y justo le cambié el manubrio, ¿cómo se llama? El forro del volante. Tiene un olor y ahora está toda la camioneta con ese olor de la funda. Y es así, nosotros donde quiera que lleguemos tenemos que impregnar los lugares, ¿sí? Llevar el reino y que realmente se note la diferencia donde nosotros quiera que estemos. No que parezca como si nada pasó. Es así como la sal. Por eso la sal uno se da cuenta cuando el alimento es salado y cuando no es salado, sino que no es insípida. Entonces nosotros tenemos que ser así. Digamos que se note la diferencia entre cuando está y cuando no está, ¿sí? La gente que también se maneja, dicen los celíacos,
digamos, cuando está la sal, cuando está el azúcar, cuando hay algo que marca la diferencia en una comida o en un lugar también, o un ambiente, o un olor, ¿no? Yo me subí por primera vez en la camioneta y me trasladó a los olores de los autos en Europa. También me dio así un clic así de decir, me encantó, me subí, me encantó la primera vez que la manejé. Así que nosotros tenemos que ser eso, tenemos que impregnar los lugares donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos, que se note esa diferencia, amén. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, pero yo no puedo crecer, estoy limitado, o que llego hasta un punto de solamente lo que yo recibo, lo tomo para mí. Y tenemos que ver, y vamos a ver antes de poder, no me quiero extender mucho, de poder ver por qué no crecemos. Y cuáles son las cosas que muchas veces no nos hacen crecer, que no nos da el crecimiento del reino. Como que el reino está ahí, pero está como inactivo y solamente las bendiciones vienen para mí y no las puedo compartir, no las puedo hacer crecer. Y una de esas cosas que impide el crecimiento es la incapacidad de poder examinarnos, de vernos, ¿sí? De hacer una autocrítica. No sé si ustedes lo que comparten, lo que van a hacerlo, también tienen un momento de reflexión del mensaje. No saber qué se ha compartido, solamente qué le ha tocado a cada uno. Poder reflexionar siempre sobre lo que ese que se llama autocrítica. Si no hay una autocrítica, nosotros no podemos crecer. Siempre estamos mirando al otro, lo que le falta al otro, lo que tiene que hacer el otro. Entonces nosotros, una de las primeras cosas que no nos trae el crecimiento es la incapacidad de examinarnos, ¿sí? Y muchas veces eso es expuesto en la presencia del Señor. Porque la palabra es la que nos redarguye, ¿sí? Nos chocan con el ego nuestro, el orgullo, ¿sí? Por eso muchas veces no buscamos la palabra, o no buscamos la oración, ¿sí? O esquivamos de orar, ¿sí? O muchas veces con nuestro líder nos esquivamos de recibir ese consejo. El líder dice, che, me gustaría tener una entrevista con vos. Sí, ya va a ver, ya te aviso. Y nunca. Che, ¿sabes que me gustaría charlar con vos, saber cómo está? ¿Por qué? ¿Por qué le esquiva? Porque sabe que tiene que recibir un consejo y sabe que va a necesitar cambiar muchas cosas. Entonces le patea, le esquiva, ¿sí? Tenemos ministración, le esquiva, nos vemos, termina la palabra, se da la vuelta y se va, le esquiva a la oración, a la presencia de Dios, ¿sí? Se oran todos en la célula y él no ora, y no es parte de un grupo de intercesión, y empiezan a decir las cosas como que le va esquivando, ¿sí? Le va esquivando porque sabe que la palabra nos confronta, la presencia de Dios nos confronta. Cuando somos llamados al altar, nos pasamos, nos quedamos atrás, porque sabe que ahí Dios nos va a confrontar, ¿sí? Muchas veces mi papá contaba esa historia, una anécdota de un compañero, un amigo, que le decía, che, y por lo menos leíste la Biblia. Sí, estuve leyendo. No, me dice, porque cada vez que leo la Biblia me da con un caño. Lo compartió muchas veces. Y así, la gente no quiere acercarse a la palabra de Dios porque la palabra es la que transforma, ¿sí? Es como espada de doble filo, ¿sí? Le toca a quien la comparte y también a uno mismo. Por eso habla de doble filo, porque también nos corta a nosotros, ¿sí? No es que es para darle con un caño, la palabra para darle con... No, también la palabra nos redarguye a nosotros. Entonces, muchas veces no nos queremos acercar, no queremos orar. Hay grupos de intercesión de la célula, no se conectan, ni siquiera online, nada, porque no quiere ser expuesto y decir que Dios nos examine. Entonces nosotros tenemos que buscar el humillarnos en la presencia del Señor, ser confrontados por el Espíritu Santo y reconocer nuestras faltas, así como hemos hecho para la cena, hacerlo, pero no solamente para la cena, sino cada día pedir perdón, y eso nos ayuda a crecer. Señor, he fallado en esto, tengo que cambiar esto, tengo que entregarte esto. Si el líder me dice, tenés que entregar esto, siento que estás fallando en esto, me gustaría que puedas mejorar en esto, ¿sí? Porque eso surge muchas veces en la entrevista. Sí, reconocer, sí, es verdad. No, porque yo no hago esto, porque mi esposa, porque mi hijo, porque no tengo plata, porque esto, porque no tengo trabajo, y empiezan con la excusa de no verse a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta si estamos pudiendo examinarnos o no.
si estamos pudiendo recibir el consejo del líder, ¿sí? Si estamos recibiendo o estamos esquivando la presencia del Señor, ¿sí? Cantamos en el altar me quedo, en el altar me conocí, pero cuando se ministra, nos vemos, hasta el otro domingo, me voy tranquilito por la puerta, no saludo a nadie, ¿sí? Entonces, porque ahí en el altar es donde nos quebrantamos, en la presencia del Señor, en el alabanza, en la adoración, en la búsqueda del Señor. Entonces, nosotros tenemos que ver si quizás no estamos creciendo porque no nos estamos pudiendo examinar. Pero muchas veces dicen, no, ¿por qué? Porque Dios me va a dar con un caño. Si la palabra nos puede redarguir, pero Dios es un Dios de amor. Dios no está para castigarnos y cada vez que fallamos darnos con un garrote. Cantamos, el amor de Dios es tan alto, tan inconmovible, tan impresionante, ¿sí? Sobrenatural. Y ese amor no nos juzga ni nos condena. Por eso nosotros tenemos que saber cuando nos acercamos a la presencia de Dios que Él nos va a ayudar a vencer. Y nuestro líder también está para ayudarnos, no para decirnos, qué pésimo que sos, qué mal discípulo. No, estamos llenos del amor del Señor para poder ayudarnos, para hacer crecer. Nadie quiere ver a un discípulo destruido, con situaciones que no la puede superar, en el matrimonio, en la economía, en la salud. Nadie. Al contrario, todos anhelamos tener un discípulo que crezca, que avance, que prospere, que siga en bendiciones. Me gusta cuando compartimos la célula y me dice, ¿por qué querés que te esté orando? Porque estoy agradecido por todas las bendiciones del Señor. Y escuchar que todos los discípulos tengan para que oren por gratitud a Dios. Qué glorioso sería, ¿no? De que podamos recibir y las bendiciones, muchos discípulos que son bendecidos en todas las áreas del Señor y poder vivir en eso también, en el avance, en el crecimiento. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios de amor y que al reconocer Él nos va a perdonar y nos va a hacer crecer. Nos va a hacer crecer el poder confrontarnos en la presencia del Señor. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Hace cuánto tiempo que estamos en el Evangelio? ¿Hace cuánto tiempo que estamos en el camino? Y no hemos cambiado cosas. O algunas veces nos preguntamos, ¿sí? ¿Por qué seguimos con los mismos hábitos, con el mismo carácter? ¿Sí? Y ahora esa gente pregunta, che, ¿vos sos cristiano? Sí, hace mucho. No dejó de fumar, no dejó de tomar, no dejó de decir malas palabras, sigue la misma maña, no ha dejado muchos vicios, la violencia y un montón de cosas. Pero va a la iglesia, va a la célula. Entonces, una reunión no nos cambia. Venir hoy día, venir mañana a una célula, sino que nosotros tenemos que ser confrontados en la presencia del Señor. Sí. No, cuanto más voy al culto, más santo soy. Cuanto más voy a célula, más santo soy. No, es en la intimidad. Entonces nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor, la confrontación del Señor para que Él nos cambie, Él nos transforme. ¿Sí? Entonces el reino es eso, llevar y manifestar a Cristo en nosotros. Pero muchas veces no está pasando por esto, porque no hemos sido transformados, no hemos dejado que nos transforme, no hemos sido transformados. Sí, hemos llegado al Evangelio y tenemos fe, pero no hemos sido transformados. Sí, está el espíritu como adormecido, esa llama que está ahí a medio apagar, así en piloto, y en cualquier momento se apaga. Nosotros tenemos que ser transformados. Y muchas veces eso pasa porque nosotros tenemos que ser probados, como dice 1 de Pedro. ¿Sí? Ahí nos vamos a dar cuenta. 1 de Pedro 1:7 dice, para la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria, honor y en revelación de Jesucristo. ¿Y a qué comparamos el fuego? Al Espíritu Santo. ¿A dónde se prueba esa fe? En la presencia del Señor. Somos probados siempre. El oro se prueba. Cuando el oro se acerca al fuego,
sacado de un lugar que no es puro, digamos que no ha sido puro, y se le sacan las asperezas. Siempre en el fuego salen las asperezas, se descontamina para poder ser y dejarlo totalmente puro, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser probados por el Espíritu Santo. En la presencia del Señor nos santificamos. Entonces tenemos que acercarnos para que Él nos revele qué debemos cambiar, ¿sí? Debemos acercarnos a Él y ser probados. Y ahí viene la prueba, ¿sí? Nosotros cuando nos examinamos tenemos que darnos cuenta que Dios nos va a probar, ¿sí? Pero no podemos vivir en pruebas, ¿sí? No podemos vivir en pruebas, pero la prueba nos va a quebrantar, como dice acá, nos va a acrisolar. Y van a empezar a venir pruebas. Si nosotros no somos quebrantados y no nos humillamos, van a empezar a venir las pruebas, ¿sí? Y no está mal tener pruebas, pero no podemos vivir en pruebas. Como eso, che, ¿cómo andás? Y aquí tirando para no aflojar. ¿Y cómo andás aquí? Y luchado. Y siempre la misma. ¿Y cómo andás? Luchado. Siempre en pruebas, siempre en circunstancias. Bueno, pero ya pararon un poco, digamos. El oro se lo prueba, se lo pasa por una refinería un par de veces y chao. No es que vive teniendo que ser probado. Entonces nosotros vamos a recibir pruebas. Y Dios nos va a mandar pruebas para probar en la economía, en la salud, en la emocional, ¿sí? Y esa es la vida dolorosa. La vida dolorosa es la prueba. Pero ahí es donde Dios más quiere que nosotros lo busquemos. Porque para eso nos prueba, para saber qué hacemos en la prueba, ¿sí? Me acuerdo que contaban también que una señora pedía por paciencia. Entonces el predicador le dice, bueno, Señor, te pido por esta hermana, Señor, que tú le des más pruebas. Y dice, abría así los ojos, pará, te estoy pidiendo paciencia. Porque en la prueba somos probados, la paciencia y tantas cosas, ¿sí? Entonces allí es donde nosotros tenemos que llegar y rendirnos al Señor, ¿sí? Y buscarlo a Dios, no acudir a cualquiera, ¿no? En las pruebas voy y acudo al consejo de mi compañero de trabajo, acudo a cualquier lugar, ¿sí? Ahí es donde nosotros somos probados de decir, yo tengo que acercarme y necesito de Dios. Amén. Nosotros tenemos que dejarnos transformar. Nosotros debemos dejarnos transformar, pero Dios nos dio el libre albedrío. Nosotros tenemos que decidir ser transformados y dejarnos que Él nos transforme, ¿sí? Porque si no, Dios nos va a abandonar. Si nosotros nos venimos, pero no dejamos transformar, no nos dejamos ministrar, no nos dejamos aconsejar, no dejamos que nadie nos diga nada, no abrimos la palabra, no oramos, no vamos a ser transformados nunca. Y ahí Dios es la barrera que nosotros le ponemos, ya no puede hacer nada. Nos va a violar nuestra voluntad de, como decían, voy caminando, me caigo en una piedra, yo soy santo, ya estoy totalmente restaurado, totalmente. No es así, sino que Dios nos va a tocar la puerta, como dice la palabra del Señor, y nosotros tenemos que dejarlo entrar, ¿sí? Nosotros está en nosotros, porque Él no nos va a forzar, no nos va a forzar. Nosotros tenemos que elegir, amén. Y otra cosa que tenemos que dejar nosotros es el individualismo. El pensar en nosotros, como yo decía, bueno, yo me quedo, solamente el individualismo, el materialismo y la apatía, de ser indolentes a lo ajeno, solamente empezar en mí, ¿sí? Por eso me gusta también cuando compartimos con los chicos la célula, me gustaría que oren unos por otros, que ustedes sepan la necesidad del otro. Por eso está la intercesión también saber la necesidad del otro, orar por el otro ministerio. No solamente, bueno, aquí vamos a orar por el equipo de alabanza, ni me interesa cómo funcionan los demás, o cómo que ore por lo de la escuelita, no me importa lo que pasa en la escuelita. No. Dios quiere un espíritu de empatía,
de orar por el prójimo, por el ministerio del prójimo, por el hermano, por ese hermano, hermana, familiar que está en una situación problemática, por esa persona del trabajo que está necesitando también. No, yo me preocupo por mis cosas, tengo mis propios problemas y no me importa nada. Eso también es otra cuestión que no nos hace crecer. El individualismo, el materialismo, ¿sí? Dejar y el ser indolentes por el dolor ajeno. Por eso, con respecto al ministerio, Rafa, me llegaba también esta palabra en Mateo, que también habla la palabra del Señor, Mateo 25, 36, que dice: estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste en la cárcel, viniste a mí. Entonces los justos le respondían diciendo: Señor, ¿cuándo nosotros tuvimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te vimos desnudo y no te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y dice, respondiendo Jesús les dijo: en verdad que os digo que en cuanto lo hicieres a uno de estos hermanos míos, y aún a los más pequeños, me lo hiciste a mí. ¿Sí? Aquí está hablando de hacer por el otro, de velar por el otro, la necesidad del otro, ¿sí? Muchas veces vemos la noticia y pasamos los accidentes, pasamos situaciones dolorosas que vemos, la gente quebrantada en la economía, de los negocios, de que esto que fue estafada y un montón de cosas, y hacemos como si nada y cambiamos y no nos importa, ¿sí? Pero después, a la tarde noche, prendemos Got Talent. Buenísimo. Suben artistas y empiezan todos a llorar. Que la familia, y empieza con la musiquita de fondo, todo a llorar, y el jurado todo llora. Me conmueve Got Talent, pero no me conmueve la situación que estamos viviendo y la situación del otro. O la serie, esto, aquello, lo que sigue en serie, una situación ficticia y real nos conmueve, ¿sí? O una película, Titanic, todos muriendo ahí, todos llorando, qué sé yo. Pero no nos conmueve la situación actual que estamos viviendo, la situación actual de nuestro vecino, de nuestro amigo, de nuestro pariente, del mundo, de la provincia. ¿Sí? Porque cuando nosotros tengamos esa empatía, ese dolor por lo ajeno, ahí vamos a comenzar a interceder como Dios quiere, a orar por el prójimo, realmente tener ese corazón que Dios quiere. Entonces tenemos que ver si estamos siendo nosotros indolentes al dolor ajeno. Por eso debemos pedir amor por la gente. Amor por la gente que necesita, que seamos sensibles a los que están padeciendo alguna circunstancia difícil. Y que podamos orar también por ellos, tenernos en oración. Y lo último, que también no trae crecimiento, sí, que quizá algunos lo conocen, es la queja. Para ir finalizando, y también mi papá lo compartió muchas veces, ¿sí? Ustedes saben que la queja es el lenguaje del infierno. La palabra del Señor dice que se quejaban y que era crujir de dientes en el infierno. La queja es el lenguaje del infierno, mas las alabanzas es el lenguaje del cielo. Y preguntarnos, ¿qué lenguaje estamos practicando? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Sí? Che, ¿cómo andaba? No, que estoy con esto, que hay problema con esto, todo el tiempo quejado, sí, que no, que la economía, que masa, que esto, que aquello, que mi ley, y bueno, que no, que la salud, que todo mal, que esto, que aquello, que no, que me he peleado, todo quejándose, no, que las calles están todas rotas, que esto, y todo queja, nada de alabanza. Te encuentras con una persona, todo, nada, ninguna bendición, nada bueno, todo queja. Bueno, puede ser que en un momento, ¿sí? Uno está, algunas veces la gente lo agarra a uno justo que le ha pasado algo y te tira toda, pero no puede ser que siempre que te encuentras me quejo de esto, del gobierno, de todo, de la provincia, de la salud, de la economía, de todo. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es el lenguaje que estamos viendo y viviendo. O si estamos con alabanzas al Señor, si estamos agradecidos, si estamos con ese corazón que es el que Dios quiere, ¿sí? Ver la gratitud, ¿sí? De cada día sentarnos en nuestra oración,
¿Sí? ¿Qué hacemos al mediodía? Señor, gracias por el alimento, gracias por la vestimenta, levantarnos, sí, gracias por este hermoso día, gracias por la primavera, gracias porque estoy aquí en Argentina, gracias por tantas bendiciones, gracias por las cosas que nos da, los materiales, lo que nos da para que nosotros nos administremos, gracias por la salud de mi familia. ¿Estamos siendo agradecidos? O como somos como Bart Simpson que dice, Dios justiciero, gracias por el puchero, dice, ¿no? Y comenzamos a comer y repetimos cualquier oración, o realmente estamos agradecidos y tenemos un corazón agradecido. Sí, la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Gracias, Señor, por perdonarme, gracias por tu salvación, gracias por la vida eterna, gracias por tantas bendiciones que nos das, gracias por mi líder, gracias por quien me predicó el Evangelio. ¿Sí? Si estamos recordando y estamos siendo agradecidos por todo lo que tenemos, ¿sí? No recordar solamente las cosas malas, porque seguro tenemos situaciones y hay muchas cuestiones por qué quejarnos, pero está en nuestro corazón si vamos a ser agradecidos o no. Y te aseguro que son más las cosas que podemos agradecerle a Dios que por las que podemos quejarnos. Entonces tenemos que ver cómo estamos hablando, ¿sí? Porque mi papá compartió muchas veces una palabra que él creó del avión de las bendiciones, de la carga de las bendiciones, quizá algunos se acuerdan, ¿sí? Porque Dios quiere mandarnos un avión de bendiciones, pero si nuestra pista de aterrizaje está con queja, esa queja es la que tiene todo roto, todo destruido. Entonces el avión no puede aterrizar en un lugar, en un corazón de queja. Pero si ese avión de bendiciones viene y tenemos un corazón agradecido, tenemos una pista de aterrizaje perfecta, ¿sí? Sin baches, sin nada, para que pueda aterrizar la bendición. Nosotros tenemos que saber que las bendiciones del Señor van a llegar en un corazón agradecido. El agradecimiento, de ser agradecido, nos prepara para la bendición del Señor. Entonces tenemos que prepararnos para las bendiciones del Señor. Valorar cada día porque me predicó, porque me habló del Evangelio. ¿Sí? Valorar, como decían nuestros hermanos de célula, nuestros líderes, nuestros pastores. ¿Sí? Valorar el sacrificio de alguien que nos predicó, se nos acercó al Evangelio. Valorar a cada una de las personas que oran por nosotros, que velan cada día. ¿Sí? Y no solamente una vez al mes, como lo tenemos aquí, que compartimos la cena del Señor, sino cada día la salvación del Señor se agradece cada día. No solamente una vez al mes. Amén. Y viendo y escuchando un poco también de testimonio de mi papá contaba muchas veces una situación que él tuvo con respecto, cuando volvía a la facultad, se cruzó con una gitana que le quiso leer la mano y le dijo: joven, me gustaría leerte y decirte cuál es tu futuro. Y mi papá le dijo: no, mil disculpas, gracias, yo sé cuál es mi futuro, le dijo. Me sorprendió tanto escuchar la palabra y el audio, que después a ver si le puedo compartir. Y dijo: un día no muy lejano veré su rostro y delante de él le adoraré. Cara a cara estaré con él y le adoraré en su presencia. Eso le contestó el apóstol. Y sentir y ver que el futuro que Dios quiere para nosotros es glorioso en la eternidad. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ese es el futuro, el poder llegar a la eternidad a adorar. Y seguro que el apóstol lo está haciendo ya cara a cara, adorarle en la presencia del Señor. Me sorprendía tanto esa convicción que llevaba mi papá a donde quiera que él iba. Siempre tenía algo que decir y algo. Y ese día a esa gitana la reconcilió con el Señor, porque era una persona que se había alejado del Evangelio que había conocido. Le predicó el Evangelio y le hizo aceptar a Cristo en ese día. Y poder ser imitadores, dice la palabra del Señor, ser imitadores mío como yo soy de Cristo. De tener al apóstol como alguien también que imitar, ¿no? Porque eso es lo que Dios quiere. Y quería finalizar con este versículo de 2 Corintios. Es lo que Dios quiere para nosotros de ahora en más, ¿sí? Dice 2 Corintios 3, del 7 al 9.
Y si el ministerio de muerte grabado en las letras de piedra fue con gloria, hablando de Moisés, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. La palabra del Señor dice que esa gloria que se manifestó en Moisés, actualmente en el ministerio de justicia será muchísimo más grande, y que no se desvanecerá, sino que permanecerá. No como la gloria de Moisés que se desvanecía, sino que Dios quiere llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder. Eso es lo que Dios quiere, de bendición. Cuando encuentre bendecidos, agradecidos, ¿sí? Pudiéndonos autoconfrontar, ver como un espejo en la presencia del Señor qué es lo que debemos cambiar. Eso es lo que Dios quiere. Por eso me gustaría orar por cada uno de ustedes ahí. Voy a ponerse de pie y reflexionar sobre cada una de estas cosas. Si hemos sido en este tiempo quejosos, muchas veces no nos podemos ver, y hay orgullo, ego en nosotros. Si solamente pensamos en nuestros problemas y no miramos alrededor, no miramos a nuestro prójimo, y pedirle al Señor, cámbiame. Que el Señor Espíritu Santo en esta hora esté transformando los corazones. Que el Espíritu Santo esté redarguyéndonos, esté diciéndonos, debemos cambiar esto. Tantos años que estoy en el Evangelio, tantos años que he venido y no he cambiado esto. No he dejado este hábito. Hoy día ponerlo en la presencia del Señor. Y no te apures a irte, sino que puedas escuchar esa voz del Señor que te dice qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que debemos enfrentar, qué es lo que debemos transformar a través de su Espíritu Santo. Señor, queremos ser acrisolados en el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Y que tu reino venga aquí, Señor. Que seamos la manifestación gloriosa, Señor, de esos hijos que un día nos has llamado, Señor. Tu reino aquí, Señor. Tu reino aquí. Que podamos llevar ese reino a donde quiera que vayamos, Señor. Esa luz, esa sal, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Perdona nuestro espíritu de queja, Señor. De apatía, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos que tu reino venga aquí, Señor. Y se manifieste, Señor. Oh, te exaltamos y te adoramos, Señor. Espíritu Santo, fluye, fluye en esta mañana. Fluye, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor.